Bueno, nos habíamos quedado en estas dos integrales, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que m iba a ser igual a 4x al cuadrado más 4x menos 3 y el diferencial de m iba a ser igual a entonces a 8x más 4 por un diferencial de x? ¿Se acuerdan que yo lo que había tratado de hacer era que este 8x más 4 fuera un 3x más 2? Hice el proceso y llegué a esta conclusión que tengo acá. Ahora me habían quedado dos integrales, entonces a la hora de integrar va a quedarme aquí 3/8 por la integral de. ¿Se acuerdan? Esto que estaba acá es un diferencial de m. Y aquí abajo tengo esto que tengo acá, que es m, más un medio de la integral de un diferencial de x dividido 4x al cuadrado más 4x menos 3. Esta la voy a dejar pendiente y la voy a hacer de último. La integral de un dm dividido m es igual a un logaritmo natural. En este caso sería de m, más un medio de la integral de un diferencial de x dividido 4x al cuadrado más 4x menos 3. ¿Sí? ¿Quién era m? Vimos que m era igual a 4x al cuadrado más 4x menos 3. 4x al cuadrado más 4x menos 3. Más un medio de la integral de un diferencial de x dividido 4x al cuadrado más 4x menos 3. Bueno, ahora como ya vimos que este polinomio no se puede factorizar, y como aquí en el numerador tengo un 1, voy a tratar de completar el cuadrado nuevamente acá. Entonces, esto que tengo acá lo voy a escribir como 4x al cuadrado más 4x, lo encierro dentro de un paréntesis, menos 3. ¿Sí? Exactamente este número que tengo aquí es el mismo que tengo acá. Ahora yo debo de buscar un número que sumado a estos dos me formen un trinomio cuadrado perfecto. Entonces voy a usar la técnica que utilicé en el problema anterior, que era venir y ¿se acuerdan ustedes que yo tenía tres piezas? Una que medía x por lado, por lo tanto el área de esta pieza se va a llamar x al cuadrado. Otra que era una rectangular que tenía una unidad en un lado y una altura de x unidades, por lo tanto iba a tener x unidades cuadradas. Y la otra que iba a ser de una unidad por lado, por lo tanto iba a tener una unidad cuadrada. Y lo que hice fue hacer una especie de ejes coordenados, ¿sí? Y colocar estas piezas que tengo acá en este eje coordenado. Entonces tengo 4x al cuadrado, o sea, tengo 4 de estas. Entonces yo las voy a las voy a colocar de tal manera que forme un cuadrado, porque yo lo que quiero es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces aquí tengo una, aquí tengo dos, y como son 4, puedo colocarlas de esta manera. Aquí formé exactamente un cuadrado, ¿sí? Ahí tengo un trinomio, para formar un trinomio cuadrado perfecto. Yo pude haberlas colocado acá, pero no tiene sentido hacerlo así porque iba a formar un rectángulo, no un cuadrado. Ahora tengo que colocar 4x, o sea, 4 de estas. O sea, voy a colocar 2 aquí, 2 aquí. Podría colocarlas aquí abajo, pero no tiene sentido porque va a formar un rectángulo, quiero un cuadrado. Entonces mejor coloco las otras dos de esta manera. Una por acá y otra por acá. O sea, tengo 4x cuadrado y 4x. ¿Qué me hace falta aquí para que esta figura geométrica sea un cuadrado perfecto? Bueno, me hace falta venir y colocar aquí una de estas pequeñitas que vale una unidad por lado. Veamos, ¿qué pasa? ¿Qué longitud voy a tener acá en el lado horizontal? Tengo aquí x más 1. Sería 2x más 1. ¿Qué longitud voy a tener aquí en la vertical? Tengo x más 1. O sea que sigo teniendo 2x más 1. O sea que 2x más 1 por 2x más 1 va a quedarme a 4x cuadrado más 4x más 1. ¿Por qué? Porque yo le agregué un 1 para que fuera un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, si yo le agrego un 1 acá, estoy sumándole 1. Pero si yo le sumo 1, estoy alterando. Para no alterar, entonces debo restarle 1. Démonos cuenta que aquí no tengo ningún signo, entonces sí realmente estoy sumándole 1. Entonces, como sumo aquí 1, voy a restar 1 acá, ¿sí? Entonces, 1 menos 1 va a quedarme 0. Entonces, ya sabemos que esto al factorizarlo quedaría 2x por 2x, o sea, 2x más 1 al cuadrado, menos 3 menos 1 va a quedarme menos 4. Entonces, yo sé que este valor que tengo acá exactamente es lo mismo que decir 2x más 1 al cuadrado menos 4. O sea, esto me tendría que dar 4x al cuadrado más 4x menos 3. ¿Estamos? Espero que me hayan comprendido. Creo que esto es un poco más sencillo de comprender para completar cuadrados. Voy a borrar ahí para poder continuar.
Entonces veamos, borremos por acá. Y ya teníamos entonces que, ¿se acuerdan que yo había llegado hasta esta integral que tengo aquí? ¿Sí? Entonces tenía aquí que 3 octavos del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un medio de la integral de un diferencial de x dividido dentro de 4x al cuadrado más 4x menos 3. Pero ya vimos que esto es igual a 2x más 1 al cuadrado menos 4. Ahora yo voy a hacer una sustitución y voy a decir que u va a ser igual a 2x más 1. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual a 2 por un diferencial de x. Lo que me queda que el diferencial de x es un diferencial de u dividido dentro de 2. Aquí multiplica, pasa a dividir. Entonces sustituyo. Y va a quedarme 3 octavos del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un medio de la integral de un diferencial de x, pero el diferencial de x es de u dividido dentro de 2, de 2x más 1 al cuadrado, que sería u cuadrado, menos 4. ¿Sí? Ahora, aquí me quedaría un medio por un medio que tengo acá, va a quedarme un cuarto. Entonces me va a quedarme aquí el logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un cuarto de la integral de un diferencial de u dividido u cuadrado menos 4. ¿Sí? Esto de aquí también es un 4. Menos 4. Ahora aquí yo puedo ver claramente que puedo utilizar una sustitución trigonométrica. Veamos cuál es la que puedo utilizar. Entonces nuevamente vengo y les muestro aquí mis posibles casos. Veamos que aquí la integral que yo tengo es la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado. Podemos observarlo ahí bien. Entonces yo voy a utilizar aquí el caso número 3, que es la variable al cuadrado menos la constante al cuadrado, donde me dice que u es igual a por la secante del ángulo. ¿Sí? Entonces veamos nuevamente. Entonces me dice que u va a ser igual a por la secante del ángulo. Ahora veamos acá. ¿Quién va a ser a? Démonos cuenta que a cuadrado es igual a 4, por lo tanto a es igual a 2. A cuadrado es igual a 4, entonces me va a quedar que u va a ser igual a 2 por la secante del ángulo. Ahora debo derivar. La derivada de u es un du y la derivada de 2 por secante del ángulo sería 2 por la derivada de la secante. La derivada de la secante es secante por tangente, por un diferencial del ángulo. Entonces ya puedo venir y sustituir. Vamos a borrar del otro lado para poder hacer la sustitución. Entonces va a quedarme 3 octavos, que esto lo traía, del logaritmo natural de 4x al cuadrado. 3 octavos del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un cuarto de la integral de un diferencial de u. Pero veamos, el diferencial de u a mí me dice que va a ser 2 veces la secante del ángulo por la tangente del ángulo por un diferencial del ángulo, dividido dentro de u cuadrado menos 4. U es 2 secante del ángulo, entonces sería 4 veces secante cuadrado del ángulo, porque es u cuadrado, menos 4. Y aquí empieza a simplificar. Entonces va a quedarme aquí 3 octavos del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un cuarto de la integral de 2 por la secante del ángulo por la tangente del ángulo por un diferencial del ángulo dividido dentro de. Factor común sería 4 y va a quedarme secante cuadrado del ángulo menos 1. ¿Estamos? Entonces me quedaría 3 octavos del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un cuarto de 2 dividido dentro de 4 me queda un medio. Entonces saco ese de la integral, ese un medio de la integral, ¿sí? Y va a quedarme aquí secante del ángulo por tangente del ángulo menos diferencial del ángulo. Ahora, secante cuadrado menos 1 según las identidades trigonométricas se llama tangente cuadrado del ángulo. ¿Sí? Secante cuadrado menos 1 se llama tangente cuadrado. Entonces va a quedarme
3/8 del logaritmo natural de 4x cuadrado más 4x menos 3 más 1/4 por 1/2 me queda 1/8 de la integral de secante del ángulo por tangente dividido tangente cuadrado va a quedarme tangente del ángulo por un diferencial del ángulo. ¿Sí? Ahora debo integrar secante del ángulo dividido tangente del ángulo. Ahora, ¿cómo hago eso? Entonces veamos, vamos a hacer una prueba acá. ¿Qué pasa si yo utilizo identidades trigonométricas? Porque solo así no va a poderme quedar. Entonces copio la primera integral que ya la tengo resuelta, más 1/8 de la integral de secante. ¿Se acuerdan ustedes que es 1 dividido coseno del ángulo? ¿Sí? Y tangente es seno del ángulo dividido coseno del ángulo. Producto de extremos, productos de medios. Todo por un diferencial del ángulo. Entonces va a quedarme 3/8 del logaritmo natural de 4x cuadrado más 4x menos 3 más 1/8 de la integral de coseno multiplicado por 1 me quedaría coseno del ángulo. Seno por coseno va a quedarme seno del ángulo por coseno del ángulo por un diferencial del ángulo. Podemos darnos cuenta que coseno dividido coseno me queda 1 y 1 dividido seno se llama cosecante. Entonces tengo 3/8 del logaritmo natural de 4x cuadrado más 4x menos 3 más 1/8 de. Quedamos que 1 dividido seno se llama cosecante del ángulo por un diferencial del ángulo. ¿Sí? Entonces, esta integral está en sus fórmulas, la integral de la cosecante cuadrado está en sus fórmulas. Entonces utilizo fórmulas y debería quedarme ya la respuesta. Entonces va a quedarme 3/8 del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más 1/8 de la integral de la cosecante. Veamos en nuestras fórmulas y vamos a ver cuál sería la fórmula que correspondería para este problema. Vamos a ver acá, vamos a buscar nuestras fórmulas, la integral de la cosecante. Eso pueden buscarlo ustedes en su formulario, igual se los voy a mostrar ahorita. La integral de la cosecante me dice que es igual a... Por aquí la tengo. La integral de la cosecante veamos por acá, dice que es la número 64, dice que es logaritmo natural de la cosecante del ángulo menos la cotangente del ángulo. Entonces sería logaritmo natural de la cosecante del ángulo menos la cotangente del ángulo más c. Prácticamente ya tengo resuelto el problema, solo me hace falta convertir este coseno del ángulo y cotangente del ángulo a términos de x. Entonces, vamos a borrar acá. ¿Sí? Y se acuerdan ustedes que para hacer yo la sustitución, ¿se acuerdan que yo había dicho que u iba a ser igual a por la secante del ángulo, donde u iba a ser igual a 2 por la secante del ángulo? Eso lo habíamos visto cuando hice la sustitución trigonométrica. Ahora, esto fue en base a un triángulo, ¿sí? Aquí va a ser el ángulo y como utilicé este caso, entonces vamos a ver aquí en nuestro chivito. Vean ustedes, el ángulo lo tengo acá. A queda en el cateto adyacente, u es la hipotenusa y la raíz cuadrada de u cuadrado menos u cuadrado es el cateto opuesto. ¿Sí? Entonces, aquí sería la raíz cuadrada de u cuadrado menos a cuadrado. Y por aquí sería a, que era a, y aquí tengo u. A, ¿se acuerdan ustedes que era igual a 2? Entonces esto va a ser igual a la raíz cuadrada de u cuadrado menos 4. Eso era lo que tenía originalmente. Entonces, den cuenta ustedes acá, voy a borrar aquí para colocar mi respuesta, en esta parte de acá. Yo tengo aquí 3/8 del logaritmo natural de 4x al cuadrado más 4x menos 3 más un octavo del logaritmo natural de cosecante del ángulo. Acuérdense ustedes que cosecante del ángulo es igual a 1 dividido el seno del ángulo. ¿Sí? Seno es igual a opuesto dividido hipotenusa, por lo tanto cosecante va a ser igual a hipotenusa dividido opuesto.
¿Qué pasa con la cotangente? La cotangente es lo mismo que decir 1 dividido tangente. Tangente es igual a opuesto dividido adyacente. Por lo tanto, la cotangente va a ser adyacente dividido opuesto. Entonces, veamos. Primero tengo la cosecante.